Nosotros no venimos aquí a montar un show o un espectáculo. Queremos hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Pero queremos que sobre todas las cosas el Espíritu de Dios se mueva poderosamente en nuestros corazones. Y que el Espíritu de Dios llame almas a salvación. Y que el Espíritu de Dios inquiete a aquellos que no conocen al Señor, de manera que puedan ver su condición y puedan venir a los pies de Cristo, arrepentidos de sus pecados, confesándolo como Señor y Salvador. La semana pasada nosotros vimos la aparición de ese Cristo resucitado a María Magdalena y el consuelo que representó para ella cuando tuvo ese encuentro. Recuerden que ella llegó a la tumba triste, deprimida, decaída, porque su Salvador había muerto, y cuando vio al Señor resucitado, ese dolor, esa tristeza, esa depresión se convirtió en gozo. Yo quiero que por favor ustedes me acompañen al Evangelio de Juan para que leamos en el capítulo 20 otro encuentro que tuvo el Señor ahora con los apóstoles y con un grupo de personas adicionales. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Dice así la palabra de Dios. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, oigan bien, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. En esta porción vemos, en este pasaje de las Escrituras, la primera aparición, como yo dije, del Señor resucitado y a los apóstoles. Y digo que probablemente había otro grupo de discípulos allí también, porque en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 23, versículo 33, se nos dice, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén los discípulos que iban camino a Emaús, y dice, y hallaron reunidos a los 12 apóstoles y a los que estaban con ellos. Por eso se asume que habían otras personas también junto con los apóstoles. El Señor tuvo por lo menos 5 apariciones de ese Jesús resucitado. A María Magdalena, como vimos, en Mateo se nos dice que Él se le apareció a otras mujeres, a Pedro también se nos dice, y a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y aquí a los discípulos, pero Tomás no estaba en ese grupo. No se especifica la hora concreta, pero parece que el Señor se apareció a ellos al atardecer, porque ellos se reunieron cuando era de noche para no ser vistos. La causa de la reunión puede haber sido las noticias que habían llegado de la resurrección del Señor Jesucristo, que había resucitado, como había dicho María, el testimonio que habían recibido también de otros discípulos y que estaba vivo. El lugar de la reunión no se menciona, pero como era el tiempo de la Pascua, era muy fácil encontrar un aposento alto donde se pudieran reunir este grupo de hombres. Seguro allí estaban los 10 apóstoles. Tomás no estaba y Judas tampoco, como ya sabemos. Y no es de extrañar que las puertas de ese lugar estuvieran cerradas, porque dice que estaban cerradas porque los discípulos tenían temor de los judíos. Lo más seguro que ellos estaban esperando una persecución. Habían atrapado al Señor, el cuerpo del Señor había desaparecido, habían dicho que habían sido los discípulos que se habían robado el cuerpo del Señor para justificar la resurrección, para poder explicarla de alguna manera. Entonces ellos dijeron, bueno, ya estamos presos.
Seguro nos van a estar buscando. Se reúnen de noche. Y fácilmente, si el Señor no se aparece, lo digo, ¿verdad? Por la manera como uno piensa, ellos estaban seguros preparando su huida de Jerusalén. Porque si van a empezar a buscar a personas y a perseguirlos, yo no quiero estar aquí. Pero en medio de esa situación, dice la Escritura, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Jesús, con su cuerpo de resurrección, tenía la facilidad de moverse de un lugar a otro, de hacerse visible o invisible a su antojo. Y miren lo primero que el Cristo resucitado les dice a ellos y nos dice a nosotros. Paz a vosotros, la paz sea con ustedes. Shalom. Ese era un saludo común de los judíos. Era un saludo que le deseaba a la persona un bienestar general. Pero en este contexto, ese saludo significaba algo mucho más que ese saludo superficial que uno tiende a dar. Era un saludo para transmitir confianza y ánimo a los discípulos. El Señor quería mostrarle su amor, su confianza, su bondad, su misericordia, su compasión, su gentileza, su ternura hacia ellos. Recuerden que estos hombres están escondidos. Ellos pueden ser los próximos que van a ser apresados y asesinados. Y el Señor quería darle confianza en este momento al mostrarles que Él los amaba a pesar de que ellos lo habían traicionado y lo habían abandonado. Que ellos habían estado con Él durante 3 años y luego en el momento decisivo se habían ido y lo habían dejado solo. Ahora imagínense ese grupo de hombres que han perdido a su Mesías, a su Señor, con el que han estado durante 3 años, una muerte así, algo tan duro, tan violento, la crucifixión, lo que el Señor había pasado, el temor de que a ellos les pudiera pasar algo, el temor de que a ellos los vayan a perseguir, el temor de haber abandonado al Señor, la vergüenza de haberle faltado al Señor. Y ahí está el Señor, se aparece repentinamente y no les dice nada negativo. ¿Cuál es nuestra primera tendencia cuando alguien nos hace algo? Oye, pero mira lo que tú me hiciste. Tú me dejaste solo. Tú me abandonaste. Tú no estuviste conmigo. El Señor no le dice nada de eso. No los excomulga, no los reprocha, no les dice ustedes se portaron peor que mis enemigos, sino les habla de paz. Él no los reprende. Y me gusta lo que dice un autor, que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades ni conforme a nuestros pecados. Muchas veces, aun cuando nosotros somos infieles al Señor, cuando le damos la espalda, cuando no lo seguimos de todo corazón, el Señor permanece fiel. Y aquí vemos el saludo del Señor, paz a vosotros. Y quizás tú estás aquí en este día y te sientes como los apóstoles, muchas cosas en la cabeza, muchos problemas. Parece que tu mente es una olla que está en ebullición, llena de vapor, que tú no sabes lo que vas a hacer por diferentes situaciones que estás enfrentando. Así estaban los discípulos, como lo hemos descrito. Y el Señor te dice hoy a ti, paz a vosotros. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es esa paz que el Señor nos da? Esa paz tiene diferentes aspectos. El primero es que nos da paz con Dios, porque es la paz lograda en la cruz del Calvario por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él compró allí. Y esa es una paz que es sumamente importante porque todos nosotros nacemos siendo enemigos de Dios. Todos nosotros nacemos siendo rebeldes contra Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, queriendo seguir por nuestro propio camino. Por eso dice la Escritura que cada cual se apartó por su camino, cada cual quiso seguir por su propia senda. Nosotros por nuestro propio esfuerzo no podemos hacer nada para obtener la paz con Dios. O sea, desde que tú y yo nacemos, estamos en guerra con Dios. Si tú estás aquí sin Jesucristo,
dice la Biblia, la palabra de Dios, de que somos enemigos de Dios. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerla, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No podemos hacer nada para nosotros mismos para conseguir esa paz. Esa paz debemos recibirla de parte de Dios. Debemos tratar de hacer las paces con Él, y Dios hizo las paces a través de Jesucristo. Dice en la epístola a los Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Tú oíste bien? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para tú estar en paz con Dios, tú tienes que entrar en una relación con Jesucristo. Tú tienes que ir a sus pies en arrepentimiento de tus pecados y confiando en Él como el Señor de tu vida y como tu Señor y Salvador. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera de tú tener paz, de ser declarado justo delante de Dios. Es yendo a través de ese camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo de su sangre y de su carne. Y por eso dice en Romanos 5, los versículos 10 y 11, porque si siendo enemigos, óyeme bien, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A través de Cristo cesan las enemistades con el Padre. A través de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. A través de Cristo tenemos la paz de conciencia. Cuando venimos a Dios a través de Cristo, cesan las hostilidades. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros porque esa ira fue derramada sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando venimos delante de Dios, Él nos recibe con una sonrisa y nos hace sus hijos. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. La paz con Dios es lo primero que nosotros necesitamos. Pero también en el momento que tenemos paz con Dios, recibimos también la paz de Dios. Fíjense cómo estaban todos estos hombres allí que habían confiado en Cristo, llenos de temor. Cristo les dice que no tengan miedo y más adelante veremos cómo les dice que en vez de tener miedo, ellos deben salir al mundo y ser misioneros para Cristo. Porque ese es el llamado que nosotros tenemos. Por eso este mensaje le hemos llamado como el Padre me envió, así los envío. Así los envío a ustedes. Y parece algo ilógico que el Salvador resucitado, ese que fue arrestado, golpeado, burlado, crucificado, le esté diciendo eso a ellos en ese momento tan difícil. Pero ustedes saben una cosa, el tener a Cristo resucitado era la mayor motivación para ellos seguir predicando ese evangelio, porque tenían una prueba palpable del poder de Dios con la resurrección. Y que así como Cristo fue resucitado, ellos iban a ser resucitados también. Entonces, cuando tú estás en Cristo, dice la Escritura que tenemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa paz interna de tranquilidad, de descanso, de seguridad, la tienen solamente aquellos que han confiado en Cristo para salvación. Porque entendemos que no importa lo que venga a nuestras vidas, tenemos paz con Dios. Me puede venir la aflicción más terrible, me puede venir la enfermedad más dolorosa, pero yo estoy en paz con Dios. Y el día que cierre mis ojos, sé que lo abriré en la presencia de Dios y disfrutaré de Él para siempre.
Estas circunstancias que nosotros vivimos son temporales. Dios es soberano sobre todo lo que ocurre. Y en el momento más difícil o en los momentos más difíciles de nuestras vidas, dice la Escritura que Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz viene y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo. Y si en algún tiempo hubo un grupo que estaba asustado, que estaba temeroso, que estaba inquieto, fueron estos discípulos. Pero cuando vino el Señor, recibieron su paz. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú conoces esa paz? ¿Tú conoces esa paz? ¿Tú has hecho la paz con Cristo? ¿Tú has experimentado la paz de Dios en tu vida? Yo sé que hay situaciones que nos afectan y nos roban la paz. Cuando veníamos para acá, el hermano Manuel Castro nos mandó una comunicación, un WhatsApp diciéndonos que un sobrino de su esposa, un joven de 24 años, había fallecido. Estaba parado en un lugar, vino una motocicleta y lo golpeó en la cabeza y murió. Son cosas que perturban, son cosas que nos inquietan, pero nosotros estamos confiados en Dios. Nosotros sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y nos duelen esas cosas, pero nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es? La esperanza de la vida eterna en Jesucristo. No importa lo que estemos pasando, la paz de Dios está ahí presente. Entonces tenemos paz con Dios a través de Jesucristo, la paz de Dios en nuestras vidas y tenemos también la paz con nuestros semejantes. Porque ese Cristo resucitado que nos ha dado paz con Dios y paz en nosotros mismos nos ayuda a resolver los conflictos relacionales. Por eso dice la Escritura que Cristo es nuestra paz y que entre los judíos y los gentiles eran los que no eran judíos, había una pared intermedia que los separaba. Pero cuando Cristo murió, esa pared intermedia fue destruida. Y ahora sí podemos relacionarnos correctamente con todas las personas. Una vez yo leí un autor que decía, ¿ustedes saben por qué hay tantas guerras, tantos conflictos en el mundo? Porque lo que vemos en el mundo no es más que una proyección de lo que hay en el corazón de las personas sin Dios. Y como están en un volcán, como el hombre sin Dios está en ebullición, no tiene paz interna y eso se manifiesta en sus relaciones con los demás. Por eso dice la Escritura que los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y dice la Escritura, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. ¿Tienes tú esa paz de Dios? Esa paz solamente la podemos obtener a través de Jesucristo. Ellos estaban inquietos, eso es lo primero que hemos visto, y Cristo viene y le dice, paz a vosotros. Cristo nos da paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con nuestros semejantes. Pero fíjense lo que dice el versículo 20 también. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Ese Cristo resucitado nos da seguridad a través de su resurrección. Cristo no solamente vino a ellos cuando estaban en su aflicción, sino que les da seguridad. Le mostró sus manos, su costado horadados, traspasados, para que vieran que Él era el Maestro, su Señor, su Mesías, que no era un fantasma. Los evangelios no mencionan las heridas en sus pies, pero en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, en el versículo 16, se nos dice, me horadaron las manos y los pies. Esas heridas eran la prueba, el precio que Él pagó por nuestra salvación. Esa era la muestra de cómo Él compró nuestra paz para con Dios. ¿Por qué? Porque la base de esa paz, como hemos visto, se basa en el Señor Jesucristo.
Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros en victoria y ahora vive por nosotros. Por eso, en medio de nuestros temores, no podemos dejar el Señor fuera. Porque Él viene en gracia, Él viene en bondad, Él viene en misericordia, en nuestro auxilio y Él no nos abandona. Y esos discípulos que estaban tristes, que estaban temerosos, fíjense lo que dice ahí mismo, la segunda parte del versículo 20. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y en el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo a este, se nos dice en el versículo 37 del capítulo 24 de Lucas, se nos dice, pero ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué están tan turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies, como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, le dice, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Así como Cristo resucitó, así resucitaremos nosotros, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Por eso ellos se regocijaron cuando vieron la realidad de que su Señor había resucitado. Nosotros tendremos cuerpos perfectos de resurrección y no tendremos ninguna marca, ninguna cicatriz en la cual hayamos incurrido en toda nuestra vida. El cuerpo de resurrección de Cristo tiene las marcas, las cicatrices que nos recuerdan el precio que Él pagó por nuestra salvación. Y esa fue la muestra que Él le enseñó a ellos. Miren, toquen, yo he resucitado. Y ese es el centro de nuestro testimonio de Cristo, la resurrección. Hay personas que van al Señor o buscan al Señor porque piensan que el Señor le va a resolver todos sus problemas, que le va a dar abundancia, que le va a dar bienestar. No, el Señor lo que te da seguro es el perdón de tu pecado. Eso es lo que tú necesitas, porque la salud en algún momento se acabará y vendrá la enfermedad, el dinero se acabará o tendrás todo el dinero del mundo, pero te vas a enfermar y te vas a morir y lo que tú necesitas es conocer a Cristo para que el día que cierres los ojos aquí en la tierra, sepas que lo vas a abrir en la presencia del Señor, disfrutando de Él para siempre. Ese es el problema de nosotros, el vacío que tenemos en nuestros corazones. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras y que fue ascendido a los cielos y que está allí sentado a la diestra de Dios, reinando para siempre e intercediendo por su pueblo. Intercediendo por nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo que Él compró con su sangre. Por eso lo primero que tú necesitas es venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Porque es el único que te puede dar vida y vida en abundancia. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Los discípulos y las personas que estaban allí estaban llenos de temores, en aflicción, en tristeza, y el Cristo resucitado llega y les da su paz. En segundo lugar, hemos visto cómo ese Cristo resucitado le da seguridad a ellos a través de mostrarles sus manos horadadas, las cicatrices de cuando Él fue crucificado. Es la seguridad de su resurrección. Pero dice la Escritura que Él no lo dejó ahí. Ese Señor resucitado, en tercer lugar, nos da un propósito, una misión por la cual nosotros debemos vivir. Fíjense lo que Él dice. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. El Señor toma a ese grupo que antes estaba temeroso, que ahora se regocija, a ese grupo que lo había negado, que se había apartado de Él, y les dice, ustedes van a ser mis misioneros. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros aquí hoy, en Iglesia Bíblica Sola Gracia. A pesar de sus muchos fracasos, a pesar de sus caídas, Dios, el Hijo, les estaba encargando que llevaran adelante su obra aquí en la tierra.
Él no le estaba encargando esa obra a los ángeles, sino a nosotros. A esos hombres y mujeres que lo habían abandonado, que habían huido, que lo habían dejado solo. A Pedro que lo había negado 3 veces. Pedro luego estaría predicando poderosamente esa palabra y miles serían salvos. Y aquí se establece un patrón para nosotros. Miren las palabras claves que hay aquí. Como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío. Y aquí se nos enseña cómo nosotros debemos hacer la obra del Señor. Jesucristo dice, así como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. En Juan 17, 18, en la oración intercesora, el Señor dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. O sea que nosotros no estamos aquí para vivir para nosotros mismos. Nosotros no estamos aquí para vivir buscando nuestra propia felicidad. Esa felicidad viene como algo añadido de estar en Cristo. Cristo fue enviado a hacer la voluntad del Padre, para hablar las palabras del Padre, para realizar la obra del Padre, para traer salvación al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no se quedó en los cielos. Él no tomó un megáfono desde el cielo y empezó a predicar desde allí, sino que Él se identificó contigo y conmigo. Él se humilló, Él se hizo un hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló aún más porque sufrió la muerte de cruz. Y Él nos está diciendo, así como el Padre me envió a mí y yo vine a la tierra, yo me identifiqué con ustedes, así también yo lo estoy enviando a todos ustedes. Él no nos predicó de la distancia, sino que Él fue a través de los pueblos, a través de las aldeas, viendo a todas las personas sin tomar en cuenta los peligros, sin tomar en cuenta las amenazas, y le predicó a los ricos, a los pobres, a los iletrados, a los intelectuales, a todo tipo de personas, a los sanos, a los enfermos, y así nosotros debemos ir también a predicar ese bendito evangelio. Por esa razón estamos nosotros aquí como Iglesia Bíblica Sola Gracia, para ser un faro de luz en medio de una sociedad que se encuentra en tinieblas, para predicar las buenas nuevas de salvación que hay en Jesucristo. Y es verdad que muchas veces tendremos que predicar a la distancia, pero nosotros debemos mezclarnos con las diferentes personas en los diferentes lugares para llevarles el evangelio. Imagínense que una persona se está ahogando y usted le dice, nada, sal del agua, acuéstate, ponte boca arriba, tira una abrazada. Si no sabe nadar se va a ahogar. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Tirarse al agua y rescatarlo si usted sabe nadar. Y nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación para llevarla a todas las personas alrededor, a tiempo y fuera de tiempo. Si yo interpreto correctamente lo que dice la palabra, como el Padre me ha enviado, y vimos lo que Cristo hizo, así yo os envío a vosotros. Él no nos predicó este mensaje desde el cielo, sino que Él vino con humildad y oigan bien, Él se entregó por nosotros. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Él nos está diciendo, el propósito mío debe ser el propósito tuyo. Para eso es que tú debes vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? No, yo quiero ser feliz. Yo quiero tener mucho dinero. Yo quiero tener una compañera porque estoy solo. Yo quiero tener un compañero porque estoy sola. Todas esas motivaciones, el progresar, son buenas, pero no debe ser la fuerza motora de nuestras vidas. La fuerza motora de nuestras vidas, la razón por la cual nosotros existimos, debe ser para la gloria de Dios. Para eso fue que Dios nos creó.
Para eso fue que Jesucristo vino al mundo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ir a las personas, predicarles el evangelio para que no vayan camino a una condenación eterna. Cristo vino a la tierra para glorificar al Padre, no para vivir para sí mismo, porque si hubiera venido para vivir para sí mismo, era un absurdo. ¿Por qué? Porque Él tenía de todo en los cielos. La comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Tenía la adoración de los ángeles. Él tenía toda la gloria de un rey en majestad en las regiones espirituales, en los cielos. No le hacía falta absolutamente nada. Y por amor a ti y por amor a mí, Él vino a la tierra y se encarnó y sufrió todo eso. Y Él nos dice, así como el Padre me envía, así yo los envío a vosotros. Y en la oración intercesora, el Señor, intercediendo por nosotros, dice al Padre, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y luego agrega en el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cristo fue glorificado en nosotros. Cristo vino para rescatar un pueblo de condenación. Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Y tú sabes cuál fue el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Cómo ese Cristo resucitado viene a nosotros en medio de nuestros temores y aflicciones y nos da su paz. Cómo ese Cristo resucitado nos da la seguridad por medio de su resurrección. Cómo ese Cristo resucitado nos da un propósito, una misión por el cual vivir. Pero le digo una cosa, Él nos da más todavía. Él nos da en cuarto lugar el poder de su Espíritu Santo. O sea que Él nos da las herramientas, Dios morando en nosotros, para que podamos llevar adelante su obra. Versículo 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Es inútil, óyeme bien, es inútil querer servir al Señor en cualquier área y tener efectividad en nuestras propias fuerzas. Es inútil nosotros venir aquí a predicar el Evangelio en nuestras propias fuerzas y hacer algo muy bonito como si fuera un espectáculo. Si el poder de Dios no opera en nosotros y en las personas que nos visitan, estamos trabajando en vano. Por eso Zacarías dice, cuando el Señor le habla a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Nosotros no venimos aquí a montar un show o un espectáculo. Queremos hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Pero queremos que sobre todas las cosas el Espíritu de Dios se mueva poderosamente en nuestros corazones. Y que el Espíritu de Dios llame almas a salvación. Y que el Espíritu de Dios inquiete a aquellos que no conocen al Señor. De manera que puedan ver su condición. Y puedan venir a los pies de Cristo arrepentidos de sus pecados. Confesándolo como Señor y Salvador. Eso es lo que nosotros queremos. Como más adelante en el libro de los Hechos, en Pentecostés, se nos habla del derramamiento del Espíritu Santo en ese día, hay diferentes puntos de vista. Unos autores dicen que eso fue una acción simbólica de Jesús que anticipó el derramamiento inminente del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero algunos comentaristas nos dicen que si los discípulos realmente no recibieron el Espíritu, si lo tuvieron, el Espíritu, los resultados son decepcionantes porque ellos no comenzaron a predicar el Evangelio hasta después del día de Pentecostés. Por eso muchos lo ven como una provisión simbólica de ese Espíritu que estaba por venir. Otros dicen que fue una impartición temporal del Espíritu para fortalecer a los discípulos durante esos 40 días que el Señor iba a estar en la tierra, para que pudieran comprender y recordar las enseñanzas del Señor y las que muchos registraron más adelante en el Nuevo Testamento. Hermanos, nosotros necesitamos que en Iglesia Bíblica Sola Gracia el Espíritu Santo se mueva poderosamente. Porque sin Cristo nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y humanamente nosotros no podemos darle vida a nadie. Solo Jesucristo puede dar vida.
Y por eso dice la palabra, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Cristo resucitado nos da el poder de su Espíritu Santo. Eso es una realidad, mis hermanos. Y en último lugar, ese Cristo resucitado nos da un mensaje para proclamar. Vayan al versículo 23 conmigo. Miren lo que dice la palabra. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Como dice un autor, como parte de su testimonio sobre él, los discípulos tienen la autoridad que él delegó en ellos. Pero ese versículo ha sido mal interpretado por la Iglesia Católica Romana para decir que la autoridad de los apóstoles para perdonar pecados ha pasado a la Iglesia Católica. Pero aquí no se está diciendo que los apóstoles tenían poder para perdonar pecados. Porque el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Ningún hombre puede perdonar pecados. Los pecados nuestros son perdonados en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Fíjense que en la Escritura, cuando el Señor curó al paralítico, que los amigos entraron por el techo de la casa, en Lucas 5:20, dice que el Señor, al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ningún hombre puede perdonar nuestros pecados. Los discípulos cuando iban camino en Maús, dice que el Señor le abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún hombre. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, de un apóstol perdonando pecados de ningún hombre. Lo que el Señor está diciendo aquí es que nosotros como cristianos sí podemos decir que todo aquel que se arrepiente genuinamente de sus pecados y cree en el Evangelio, ¿tú sabes qué? Dios le perdona sus pecados. Y te digo una cosa que podemos declarar también, que si tú rechazas el mensaje del Evangelio de Jesucristo, tú vas camino a una condenación eterna. ¿Y por qué lo digo con esa propiedad, aunque lo digo con tristeza y con dolor? Porque eso está en la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, por eso les dije que morirán en sus pecados. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Nosotros podemos hablar donde la Biblia habla. Y debemos callar donde la Biblia calla. Esa es la autoridad que nosotros tenemos como creyentes. Nuestra autoridad no viene de lo que nosotros creemos o nos inventamos, sino de lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, de cierto te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que, mas ha pasado de que de muerte a vida y no vendrá a condenación. Pero si alguien no cree en la palabra, ¿qué dice la misma palabra? Que está condenado. Entonces por eso nosotros debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Cuando una persona profesa fe en el Señor Jesucristo, como dice la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Eso dice la Escritura. Y si tú lo haces, yo tengo que corroborar lo que dice la palabra de Dios. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Cristo es nuestra autoridad suprema. Y así es que nosotros debemos hablar. En este pasaje que hemos estudiado hoy,
Vimos al principio a los apóstoles encerrados y atemorizados. Y luego que Cristo viene y les da su paz, vemos a estos hombres llenos de gozo. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Cómo tú viniste aquí? ¿Dónde está tu esperanza en la vida? ¿Tú has tenido la paz con Dios? ¿Tú has hecho las paces con Dios? ¿Tú tienes la paz de Dios en tu corazón, en tu vida? ¿Esa paz te está llevando a relacionarte correctamente con sus semejantes? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué tú estás viviendo? Hoy es un día bueno para hacer una reflexión y más ahora que estamos llegando al final de un año. Cuidado si tú estás viviendo para ti, para hacer lo que a ti te place, lo que a ti te guste. La fuerza motora de tu vida eres tú mismo o tú misma. No, aquí dice que la fuerza motora de nuestras vidas debe ser el Señor Jesucristo. Dios nos ha asignado una misión a nosotros, de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para capacitarnos, para cumplir con esa misión que nos ha dado. Dios nos ha mandado como mensajeros, óigame bien, a llevar las buenas nuevas de paz a un mundo que se está perdiendo. Eso es lo que se celebra ahora, que Cristo vino lleno de gracia y de verdad, como yo dije al principio. ¿Para qué? Para traer las buenas nuevas de perdón y de salvación. Esa es nuestra misión. Mi pregunta, y con esto termino, ¿estás dispuesto tú a cumplir esa misión que el Señor te asignó? ¿Estás tú dispuesto a cumplir el mandato y a seguir el ejemplo de Jesucristo? ¿Para quién tú estás viviendo? Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío, nos dice el Señor. Amén.